Siempre lo digo, este evento está creado en memoria de un amigo que falleció este año. Para mí es muy importante y tiene un toque muy sentimental. Os voy a poner un vídeo de introducción, como hago todos los años, con un vídeo que espero que os guste y nada, muchísimas gracias a todos, porque aquí digamos que los que formáis parte de lo que se hace en estas jornadas sois vosotros. Gracias, verdad. ¿El volumen? ¿Cómo que me muevo? Veréis todos los que intentemos de esto, sabemos que el gobierno tiene un acuerdo con los extraterrestres desde Roswell. Son un poco las imágenes de cómo Argumento relacionado con Spain celebra cada año un encuentro con el objetivo de escanear el cielo y ver si estando todos juntos tienen la suerte de encontrarse con un ovni. Ya sabemos que la ufología tiene en el mundo muchísimos adeptos y sabemos también que es fácil encontrarlos igualmente en Zamora. Zamora es, nos dicen los expertos, uno de los lugares de España con mayor número de casos. Una quedada de ufólogos y aficionados a la ufología de Castilla y León. En Morales de Toro no es que se haya anunciado su presencia ni hay indicios de que se vaya a ver. Vamos a situar a Zamora en ese mapa por un congreso que ya es internacional conocido porque son las terceras jornadas, aunque hubo una previa. Hay convocada una alerta OVNI. De una iniciativa que se lleva a cabo desde hace ya 3 años, creo que esta es la cuarta edición. Morales de Toro, todas las personas aficionados a este mundo de la ufología. Pero fíjate, ahí en Zamora han existido avistamientos en los 90 de matrimonios que vieron naves cilíndricas, etc. Es una villa de la provincia de Cádiz. Está situado a 320 metros de altitud y tiene unos 1.500 habitantes aproximadamente. Es conocido en esta villa. Vieron hace pocos años algo realmente. Pero uno, realmente extraño, raro y no reconocido, ocurrió en 1974 en las inmediaciones de un monasterio abandonado, que ya es un lugar en fin, y más aún en la remota y bellísima zona de Volvera. Hola, soy Félix López. Quisiera enviaros un cordial saludo a todos los participantes en estas jornadas de ufología en Morales de Toro. Y recordarles una de las máximas que yo aprendí de uno de los pioneros en investigación de fenómeno OVNI en España, Antonio Rivera. Cuando a él le preguntaban cuando hacía con mucha frecuencia si él creía o no en los ovnis, él siempre respondía que los ovnis no son una cuestión de fe, que no se trata de creer o no creer en ellos, sino de estar informado y defendería que también de hacer las preguntas correctas. El que hace las preguntas correctas durante la investigación de este misterio puede tener una respuesta. Os animo a todo. Misterios expedientes X. ¿De verdad estamos solos? Vamos a estar divididos. El 21 de julio ya abrimos la puerta a las jornadas de ufología en Morales de Toro. Mentiras y verdades sobre los ovnis, los círculos de las cosechas, el expediente Rocas y además venta de libros, artesanías, sorteos y mesa redonda moderada por Luis Piso. Atrévete a entrar el 21 de julio a las 6 de la tarde en las cuartas jornadas de ufología de Morales de Toro. Salones Alberto Gatón. Infórmate en omnispain.com. Bueno, pues la primera charla que os voy a dar es un poquito, pues como habéis podido observar, siempre voy con la ufología de Zamora a todas las partes, porque yo creo que hay que rescatar esas historias que son magníficas, son las historias que merecen la pena ser escuchadas, y porque el misterio es cultura. Sabemos que el misterio se ridiculiza de ciertas maneras, porque son temas que parece ser que no interesan a muchas personas, altos cargos, lo que sea, ¿no?
pero mi charla va a estar basada un poquito en mi pasión, que es la ufología y sobre todo los ovnis de Zamora. Vale, vamos a ver. Vale, os voy a poner la del año pasado, que la tengo en el mismo sitio. Bueno, la titulo, a ver, no se ve, F4, sabéis que son cosas del directo siempre. Siempre que vas a hacer algo, siempre pasa algo. Y a ver, si se quiere dejar una hora. ¿Se ve? No, tampoco se ve ahora, pero bueno, vamos a ver. Un segundo, Podéis hablar también si queréis. Que os tengo ahí callado. ¿Qué te pasa? Se ve, tampoco se lo ve, pero bueno, vamos a ver. El año pasado se nos fue la luz también, Dale F5, a ver si sí. ¿Cuál? F5, creo que es. Vale, ya, esto va calentando ya, Ahora sí. Okay. Vale, guay. Quiero ampliar esto también, Ah, no, eso no se puede ampliar. Sí, luego hay otra opción, Sí, ahí eso ya no sé. Ahora sí, vale, sí, ahora ya. Bueno, mi charla va de los ovnis de Zamora y os voy a hacer un breve resumen porque hay muchísimos casos. Os voy a explicar un poquito cómo comencé yo en este mundillo. Esta es una presentación, digamos, de mi primer avistamiento ovni. El 1 de agosto de 1994, con tan solo 8 años, pues hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Y resulta que se veían, iba de la mano de mi abuela, por aquí por Molares, y se veían unas luces en el cielo muy extrañas y se deslumbraban muchísimo. Se vieron en diferentes zonas de la provincia de Zamora, como Gallegos del Pan, Albor de Coreses, en Toro, aquí en Molares de Toro, y llegó incluso hasta Zamora. La nota de prensa salió en La Opinión de Zamora y resulta que el 3 de agosto del mismo año, del 94, en portada decían que el ovni avistado en Zamora era un rayo láser de una discoteca de Toro llamada PK2, que muchas personas que están aquí seguramente han visto esta discoteca. Era un artilugio que se llamaba Strap Tanker, que llegaba a 30 kilómetros, lo cual hizo un objeto volante sin identificado. Digamos que ahí nace un llamamiento en mi interior por este tema ovni, ¿no?
La cuestión es que pasan los años y lo dejas como una anécdota. Hoy, ¿quién diría en aquella época que yo iba a estar aquí hoy sentado hablando de estos temas después de haber visto un objeto sí identificado, unas luces sí identificadas? Año 2004, un familiar ha visto un ovni en Morales de Toro. Yo tenía 18 años y nace en mí otra vez, digamos, la potencia de buscar lo desconocido, lo misterioso y lo enigmático, ¿no? Nacen dudas de si de verdad estamos solos en el universo, si de verdad existe lo que es este tipo de fenómeno como son los ovnis. Y bueno, pues mi familia me lo contó, yo me reí. Como sabéis, mucha gente se ríe cuando le hablas de ovnis, en ese caso era yo la persona que se reía. Y luego, pues pasaron los años, del año 2004 al año 2010, y tuve mi primer avistamiento ovni, una esfera enorme plateada, aquí en Morales de Toro también. Casualmente hacia el lado derecho donde estoy hay la torre del reloj, ahí arriba del todo se veía una esfera plateada enorme, no emitía ningún ruido, no emitía vapor, no emitía humo, y se quedó estática. El avistamiento duró pocos segundos, que tengo casualmente aquí un dibujo, allá atrás lo podéis ver, como no pude hacer la foto ni nada, hice un dibujo ahí y bueno, fue para recrear un poquito esta historia. Sigo. Año 2011 se me ocurre crear tipos de alertas ovni. Alertas ovni en solitario, yo solo, buscándolos a través de internet, y yo me iba a un local aquí a las afueras del pueblo y me dedicaba pues, a mirar el cielo y a conectarme con diferentes personas que estaban en diferentes partes de España, incluso de otros países como también es Argentina. Y bueno, pues en el año 2014 digo, ¿por qué no convocar estas alertas y abrir las puertas a las personas que quieran, digamos, pasar una noche conmigo y poder disfrutar del maravilloso cielo que tiene Zamora? Porque aunque hoy hoy tenemos nubes, pero quizá más tarde pueden que se despeje y vais a ver las estrellas impresionantes. Comienzan las jornadas de ufología en el año 2015. Una de las personas que va en memoria suya es Pello, y bueno, pues fue una de las personas que, digamos, quiso y creyó en este proyecto, quiso colaborar haciendo unas tapas, y allí pues la verdad que yo pensaba que iban a venir 4 personas, 15 como máximo, y fue impresionante, una noche mágica que no olvidaré nunca. Y bueno, se nos llenó el local, nos quedamos sin sitio y la verdad que fue magnífico. Las segundas jornadas contactó Luis, el alcalde de aquí de Morales, conmigo para decir que por qué no les pedía colaboración. Y bueno, pues gracias a él tenemos estas instalaciones y aquí siguen las 4 jornadas de ufología aquí en Morales de Toro, que van creciendo poco a poco y se va respetando cada día más lo que es el fenómeno ovni. Bueno, el destino de publicar un libro, ese era otro de los proyectos que yo tenía, y nació casualmente en la muestra del misterio en Valencia, que casualmente tenemos gente de aquí de Valencia que han venido especialmente a este evento, y tenemos gente de Madrid que ha asistido a la muestra del misterio, también de Valencia. Un fuerte aplauso. La verdad que es un honor que gente haga kilómetros y le guste esto que hacemos, y bueno, la verdad que es maravilloso los sentimientos y las emociones que se sienten cuando la gente responde y la gente pues se anima a hacer cosas, a asistir. Y bueno, pues ahí nació la suerte, por decirlo de alguna manera, el destino de que yo publicase un libro que va a salir después de verano, gracias a Magdalena del Amo, que ha creído en mí, y a Salvador Friseo, que son los que me van a editar el libro. Se me olvidaba Ángel del Pozo, que también va a hacer un prólogo, que es un investigador que no ha podido venir aquí hoy porque anda muy liado en Valladolid con la casa de José Zorrilla haciendo unas visitas también relacionadas mucho con el misterio. Y bueno, mi amiga Bea, que va a ser la que va a hacer la portada, que les doy las gracias. Bueno, se llamará Archivo Abierto, los ovnis de Zamora, y bueno, pues ahí está ya publicado como próximas novedades de la editorial La Regla de Ediciones. Bueno, toda persona que le gusta el tema de los ovnis, y sobre todo siempre busca más información en su tierra, ¿no? Yo he llegado a encontrar en la prensa, en la grandísima y maravillosa hemeroteca, el periódico Imperio, un periódico de Zamora, que publicaba el 11 del 2
de 1950 un titular que afirmaba que en Nuevo México se habían encontrado 3 platillos volantes. A borde había 16 cadáveres de hombrecillos. Así lo titulaba la prensa porque en aquella época no se hablaba de extraterrestres, o se hablaba, pero la prensa no sabía exactamente cómo denominarlos. Todo esto en Zamora creó una repercusión enorme del caso Roswell de 1947, que, daros cuenta, han pasado 3 años desde Nuevo México hasta Zamora a llegar la noticia, ¿no? A ser publicada en la prensa. Y bueno, tenemos ahí una crónica y un escaparate sensacionales. Resulta que, claro, esta noticia llegó tanto a Zamora a las personas que llegaron a crear y a poner la nota de prensa en un escaparate de un local de Zamora. Era una tienda que se encontraba en calle Santa Clara. El autor que puso la nota era Lucas Carrasco. La verdad que yo creo que nos han vuelto a ver escaparates sensacionales como ese. Aterrizaje de un ovni en Alcañices. Este es uno de los casos donde el propio juez Federico Acosta investigó en aquella época, en los años 70 y 80, que había una grandísima oleada ovni en toda España prácticamente, no solo en la provincia de Zamora. Diferentes vecinos observaron una extraña luz azulada que dejó unas huellas en el terreno como si estuviesen chamuscadas. La prensa se acercó hasta la zona de Alcañices y los niños pequeños, esto es un toque que me hace mucha gracia siempre, los niños pequeños se acercaban a la prensa diciendo hemos visto un platillo, hemos visto un platillo. Casualmente, los Villasperes también, cuando hubo un caso muy interesante que es el caso de Pedrosa del Rey, del señor Emiliano Velasco Valls, que falleció a los pocos años del encuentro con este objeto, había niños por la calle gritando que estaban viendo ovnis. Bueno, os pongo un vídeo, porque a mí siempre me gusta documentar un poco las charlas para que no me escuchéis a mí siempre, y ver que hay más personas en Zamora que han investigado el tema ovni, y os pongo aquí un pequeño vídeo del juez Federico Acosta. Allí existían unas huellas, unas quemaduras, que no sabíamos cómo habían sido producidas. Las quemaduras que están en esta fotografía, se ven aquí unos amplios círculos y en distintos sitios. Y estos árboles que están aquí en el fondo, según me dijeron después, porque yo en aquel momento no lo vi, también presentaban quemaduras. Y además no eran unas quemaduras de incendio, sino probablemente por haber sometido a aquellos lugares a una gran caloría. La prueba estaba en que había algunas pajas de rastrojo que estaban quemadas longitudinalmente por un solo lado. Hay unos testigos que declaran que lo han visto allí, una cosa rara. Por lo tanto, para mí fue indudablemente un caso de aterrizaje. Quizá el caso que más impactó al juez Acosta haya sido el de la tarde-noche del 18 de septiembre de 1971. Sucedió en la localidad de Alcañices, cerca de la frontera con Portugal. Sonó el teléfono y... Esta es la hija del juez Acosta. Preguntaron por mi padre, el veterinario de Alcañices, para decirle que habían visto un ovni. Por lo visto el veterinario iba por la carretera, vio una luz, llegó hasta el pueblo y avisó a la gente, se fueron hasta el campo donde había aparecido, donde se veía la luz, y lo vieron allí, lo ve todo el pueblo. Cogí un coche, salí para Alcañices, llegué al pueblo, examiné aquello, que efectivamente allí existían unas huellas, unas quemaduras, que no sabíamos cómo habían sido producidas. El extraño objeto había descendido sobre el campo sesgado de una finca a las afueras de Alcañices. Ella te dice una cosa y se redonda, pero hay un fuego que parece que una luz es lo agarró de todo. Lo iba diciendo. Y digo, entonces dice, pues vamos a ver lo que es. Y llegamos, haremos como a unos 10 metros o así. Y se nos paró el coche. No iba ni para atrás ni para adelante. Él quería ver lo que había. Bueno, este es uno de los casos muy interesantes de aterrizaje de un ovni en la provincia de Zamora, en Alcañices. La propia hija de Federico Acosta, que yo personalmente tengo amistad con la familia, estuvo en esa zona y casualmente con una brújula se volvía, digamos, como loca, por lo que sea, en la zona donde había habido ese tipo de rastrojos. Ovnis en la provincia de Zamora, son muchísimos los casos documentados en prensa
Decía también la prensa que en el año 74 al 78 se dio el mayor número de casos de objetos volantes no identificados vistos en Zamora. Tengo ahí unas fechas: Zamora, por ejemplo, en el año 50, El Toro, en los de Aliste, Alcañices, Fresno de Sayago, Villabuena del Campo, Luelmo de Sayago, Torrales, Villalpando, bueno, Bóveda, muchísimos casos. Mira ahí abajo un titular muy bueno: 2 jóvenes zamoranas vieron el ovni en Cerreporla. La verdad que fueron publicando diferentes artículos muy curiosos, muy interesantes, aportando diferentes fotografías de testigos, que vamos a hablar más adelante de este caso, que fue Monte la Reina. OVNI en Monte la Reina. Yo cuando me encontré esta noticia, para mí la verdad que fue impactante, porque lo más bonito de la noticia fue encontrar los propios testigos, agricultores, que les hicieron una entrevista a la prensa de que habían visto en el año 1986, en noviembre, casualmente yo tenía pocos meses, pues habían visto lo que se denomina como nave nodriza, que es una nave grande, inmensa de grande, de color rojo, que aparecían como extraños ovnis debajo de ellos. Esto se vio en una finca, yendo hacia Toro, yendo hacia Zamora, la zona de Monte la Reina, hay un castillo, y por esa zona se vio lo que es esta nave nodriza. Son los 3 testigos: José Luis Alonso, Nemesio Crespo y Patrocinio Ruiz. He intentado buscar familiares en Toro a través de las redes sociales, pero nadie me ha respondido, y ha sido imposible encontrar algún familiar para que nos contase la historia de estos señores. Nemesio Crespo, la verdad que decía que las luces daban vueltas y eran de color rojo. Esa noche se encontraba en María Bala Baja. Por encima de esas luces había como una estrella grande, parada, y que parecía que de allí salían otras rojas. Eso se denomina en la ufología como tipo de naves nodrizas. Este caso ya os digo que salió en la prensa, y para mí fue, cuando vi fotografías, dije: he encontrado una joya, una historia que merece ser la pena que se siga difundiendo. Aquí tenemos el titular, y encima en portada. En portada estaban hablando del ovni de Monte la Reina. Diferentes fotos de los testigos. Me recuerda mucho el caso de Rosa del Rey, de los Villasteres, porque también fue un agricultor, casualmente, el cual tuvo un encuentro con un objeto volante identificado. Tenemos el castillo de Monte la Reina, y por esta zona aproximadamente es donde se vio esa nave nodriza. OVNI en Moreruela de los Infantes. Un objeto con una luz roja intensa permaneció 10 minutos sobre el testigo de una casa. Imaginaros llegar a vuestra casa y encontraros con un objeto potentísimo encima de vuestro tejado, a bastante altura. La verdad que yo creo que asusta, ¿no? Esto era una tía y su sobrina de 10 años. Imaginaros la niña, lo que estaba viendo y cómo estaría reaccionando hacia ese tipo de objeto volante no identificado que estaba sobre la casa. Eran sobre las 8:30 de la noche. Supongamos que ese objeto emitía luces, porque cuando hay diferentes avistamientos ovnis, muchas veces son luces lo que vemos también. Entraron, porque claro, la sobrina sí tenía miedo, estaba asustada de lo que estaba viendo, entraron en la casa de los familiares, pero cuando salieron ya casualmente no se encontraba nada. Aquí tenemos también la nota de prensa: haber avistado un ovni en las inmediaciones del pueblo. Hay muchísimas notas de prensa en la biblioteca desde los años 50, por lo menos en la de Zamora. Supongo que en los demás periódicos seguro que vais a encontrar, si vais a la biblioteca, noticias impactantes, como una también llegué a encontrar que decía que habían disparado unos cazadores a un ovni también. Crop Circle en Zamora, 1992. Cuando yo veo esta nota, digo: ostras, un crop circle en la provincia de Zamora. Y digo: pero esto no sucede solo en Inglaterra. La verdad que hay muchas enigmáticas marcas en diferentes zonas de agricultores, sobre todo en Inglaterra. Sabemos que en Inglaterra actualmente están apareciendo dibujos muy complejos, muy difíciles de crear por el ser humano, que bueno, más adelante en este tema nos va a hablar Esther Castro de este fenómeno de los crop circles. Este círculo que apareció en 1992 fue gracias a una persona que se encontraba de vacaciones en Portugal, se llamaba Alan Smith, iba desde avión y tomó unas fotografías y una serie de vídeos a través del avión, porque era la primera vez que viajaba, y al ver las fotografías y los vídeos pudo observar algo extraño que estaba
marcado en una zona de Zamora. La zona estaba entre el Cerro del Aite. Los círculos se encontraban entre el Duero y el Esla, en las localizaciones zamoranas de Villalpando, Monbuey y lo que he comentado primeramente. Tenían un diámetro de 1,5 km, que según la prensa, en la prensa de Zamora, publicó un artículo pequeñísimo sobre esta noticia, pero luego, no sé si fue la revista Más Allá, si no quiero equivocarme, la cual dijo que el mayor círculo del mundo había aparecido en Zamora. Digo, toma ya, ¿no? Hasta en Zamora. Personalmente, bueno, la investigación sí la hizo María Ward, una investigadora de Inglaterra, que contactó con el agricultor de esta zona, con el agricultor de esta cosecha, para ver qué es lo que había aparecido ahí. El señor desconocía el círculo. En cuanto se acercó pudo ver una especie de pasillos muy anchos que marcaban esa zona. Se dice que, según María Ward, que es la investigadora que investigó este caso, dijo que no había ningún sistema de riego en esta finca. Yo, cosa que dudo, porque a mí me parece que es un sistema, lo que es un pivot, es un sistema que con un eje va regando circularmente lo que son los tipos de cosechas y lleva diferentes ruedas también. Para mí personalmente, desde mi punto de vista, esto era un sistema de riego pivot, pero lo dejamos en el aire porque la investigadora María Ward es la que investigó el caso y según ella los testigos dijeron que no había ningún sistema de riego. La oleada OVNI de los años 70, una oleada impresionante donde todos los zamoranos, la gran mayoría, iban por las calles y estaban viendo platillos volantes no identificados, diferentes artefactos que se quedaba con la boca abierta la gente, porque ahora voy a hablar un poquito de Marisol Acosta. Es hija del juez Federico Acosta, que esta fotografía me la mandó ella personalmente para publicar un artículo que publiqué en el periódico El Día de Zamora. Me contó personalmente que vivió con su padre, porque claro, su padre cuando era juez, entre caso y caso, iba entrevistando a diferentes testigos ovnis y iba recorriendo la provincia de Zamora en busca de todas estas, digamos, todos estos casos que estaban ocurriendo. Vieron diferentes objetos desde el Palacio de Justicia de Zamora, donde ellos vivían. Casualmente estaban comiendo, pero bueno, os voy a poner el vídeo para que lo veáis, para que escuchéis su propia voz, porque es más interesante que la mía. Y luego, después de ella, también meto un pequeño audio del nieto, que casualmente se llama Federico también, que estuvo aquí hace poquito. Fuiste testigo también, según el recopilado, de avistamientos ovnis en Zamora, ¿no? Uno, según vi, eran tres ovnis, ¿no? O algo de eso. Un segundo, voy a darle un poquillo de volumen. Así lo escucháis mejor. Esta es una de las entrevistas que le hice. La primera de ella la hice en una sección más pequeña, que era Ufolix, y luego la segunda se la hicimos en un programa ya más serio, como es La Puerta Secreta, y a nivel nacional. Tú fuiste testigo también, según el recopilado, de avistamientos ovnis en Zamora, ¿no? Uno, que era, según vi, eran tres ovnis, ¿no? O algo de eso. Sí, estábamos comiendo, entonces vivíamos en el Palacio de Justicia, en un primer piso, y mi padre se levantó después de comer, se asomó a la ventana y miró al cielo. Y me dijo, ¿dónde hay ovnis? Y yo, claro, no me lo soy muy en serio, y digo, oiga, papá, que sí, que venga. Lo vi que se ponía tan serio, me levanté corriendo. Un fenómeno poltergeist. Igual, tenía curiosidad de buscar vida y se desplazaba lentamente y aparentaban estar bajitos. Es muy difícil calcular la distancia, pero se veía muy bien. ¿Qué color tenían esos ovnis? Pues color acero. Eran, sí, que de los que el típico platillo volante que refleja el sol, ¿no? Bueno, yo no veo reflejos de ninguna clase, pero eran como de acero y como dos platos sombreros uno contra otro.
Fue testigo también en su día de haber visto avistamientos ovni por la ventana cuando vivía en el Palacio de los Momos, ahí en Zamora. Sí, el avistamiento nodriza, que se dividió en varios. Por la ciudad. Sí. Espectacular también. Es que yo no sé, realmente, él tiene sus propias teorías, ¿no? De por qué en aquella época de los años 70, que fue cuando coincidió, o sea, a mí me parece particularmente curioso la relación que pudieran tener estos objetos voladores no identificados con la energía eléctrica en Zamora, ¿no? Bueno, ahí habéis escuchado a la hija del juez Acosta y a su nieto, los cuales me comentaron que dentro de un tiempo querían volver a publicar el libro de ovnis sobre Zamora. Aquí tengo otra de las entrevistas que hice también a un amigo, que es el señor Willy Rodríguez, Guillermo Rodríguez Riesgo, que es una de las personas que sigue contando lo que vio después de que han pasado muchísimos años, desde el año 74, imaginaros. Esta entrevista pues sería, ya tiene años también estas fotos. Y el hombre es que te lo cuenta con una alegría y con un espíritu que de verdad esta es de las personas que merecen la pena que conozcáis en persona porque dan ganas de seguir cumpliendo años. Ocurrió el 28 de agosto en 1974. Willy se encontraba con un primo suyo que se llamaba Juan, que era comandante del ejército de tierra, en una zona preciosa de un monasterio en ruinas, que yo he estado allí y me ha encantado, aunque esté en ruinas, es eso, porque tiene esto que chulo también, sobre todo si vas a hacer alguna investigación, mola bastante, claro. Es el monasterio de la Granja de Moreluera, hay un río cerca, y él dejó a su primo pues, bastante lejos de donde él se encontraba, y él iba con sus perros, Chiquitín y Pluto, digamos, a pescar una tarde más. Como a él le gustaba mucho pescar, era hostelero y hacía pues también tapas, como me imagino todo lo que pescaba, ¿no? Ahí en Zamora. ¿Qué sucedió? Los perros se volvieron locos, empezaron a ladrar, histéricos, como que algo iba a suceder. Sabemos que los animales tienen un sexto sentido y muchas veces nos avisan de futuras catástrofes o futuros fenómenos paranormales que pueden llegar a suceder en diferentes momentos. Alrededor de la 1:30 aproximadamente, después de estar pescando, su sorpresa con el ladrido de los perros, intuían que algo iba a pasar y vieron una especie de humanoide catalogado por la prensa como un robot, pero para mí personalmente es un encuentro de la tercera fase con un ser de otro mundo o otra dimensión o otro continente, ¿sabes? Porque a veces hay más teorías muy interesantes que incluso hablar de otras teorías luego bastante curiosas y que dan bien pensar, El ser tenía como una especie de escafandra y tenía la ropa súper ajustada al cuerpo y lo más curioso es que estaba levitando del suelo, no estaba tocando la tierra. Con el ladrido de los perros y tal, este ser se dio la vuelta y subió hacia una especie de colina y ya Willy, pues claro, asustado y en sí no sabía lo que estaba ni viviendo. Se fue para casa porque el ser se perdió, estuvo una larga temporada con una sensación extraña, porque claro, te saca de tus casillas, te descoloca totalmente todas tus creencias, todos tus pensamientos y tu forma de ser, encontrarte con algo así. Os pongo una pequeña entrevista también para que lo escuchéis a él. Un señor salto de unos 2,10 o 2,20. Llegó un momento de que me quedé, o sea, como si me hubieran metido mano por la boca, me hubieran arrancado la vida. Mira, Pluto, chiquitín, a por él, allí. Salieron corriendo los perros. La vuelta subió, pero a ras del suelo como a unos 30, 40, 50 centímetros. Los perros tuvieron una semana en casa muy alborotados y yo no estaba muy consciente. Los pelos se ponían de punta, los pelos. Con una escafandra metida ahí. Yo para mí, que no era una persona, un ser humano, yo para mí que debía ser un tipo de máquina. Ya que yo tenía miedo.
mí estaba mandado por una nave, y que era no una persona, que era un robot dirigido de la forma que fuera, pero dirigido. Yo fijo que lo vi. Eso es lo la vida porque lo he visto. Ahora mismo me dicen, tienes que morir ahora mismo si es mentira. Muero a gusto. Sé que lo que he visto es verdad. Y volviendo a la acción, a ver, ¿qué pasó el 28 de mayo de 1974? Cuéntenos. Pues yo estaba visitando concretamente en un... ya son unas ruinas ahí, un pueblo que baja que baja el río Eléctrico. Y estaba pescando y de repente pues que se me apareció un hombre todo plateado y yo para mí no era persona humana, no para mí. Y entonces me diría aproximadamente 210, 215, 208, que yo lo vi pues aproximadamente a unos 200 metros. Yo tenía entonces dos perros, uno chiquitín. Esta entrevista, bueno, la tenéis entera en La Puerta Secreta. Y hay una anécdota. Yo me encontraba, porque yo suelo grabar la radio por teléfono, y me encontraba viajando con una amiga que estaba allí al fondo. Me encontraba viajando desde Zamora hasta Morales y casualmente me quedé sin cobertura en ese momento. Luego pudimos seguir con la entrevista, pero la verdad que merece la pena que la escuchéis y lo tenéis ahí en La Puerta Secreta. Bueno, esto año 2017. Yo digo, ostras, porque esto me llamó mucho la atención y quizá puede ser una de mis primeras investigaciones, entre comillas, de algo sí identificado, que como luego la respuesta. Pues estoy acostumbrado que la gente contacta conmigo y me manda vídeos y fotos y Nando, mira, te mando un vídeo. Y hay veces que digo, ¡buah! No era vídeo, ¿no? Claro, hay que darle importancia a todos los vídeos, pero es que cuando te mandan un vídeo de un puntito en el cielo, pues te desilusionas y dices, yo no puedo hacer nada con eso, yo no puedo decir que eso es un ovni, no puedo darlo a conocer como que es un ovni, porque es un puntito, aunque sea algo extraño. Y descargo el vídeo y me encuentro, mirad aquí, me encuentro diferentes, además están grabados en vídeo, diferentes luces que van como subiendo encendiéndose y apagándose. La verdad que esto lo grabó un agricultor de Toro, que estaba cerca del Monte La Reina también casualmente, zona de maniobras militares del grupo RACA 11 de Burgos, porque claro, luego resultó que se trató, pues llegamos a la investigación y se trató de que era unas maniobras militares. Le doy las gracias al periódico Día de Zamora porque gracias a él dimos con una respuesta de este suceso. Yo ya os digo que cuando vi esos vídeos me quedé sorprendido y dije, qué buena, ¿no? ¿Qué es eso? Habrá que buscar una respuesta, pero claro, cuando encuentras la verdad muchas veces quizás te desilusionas y dices, ojalá fuesen ovnis, pero en este caso no los fueron. Y la verdad que participé con mucha gente, me enviaron diferentes fotos de diferentes sitios, este es el vídeo. Me mandaron diferentes fotos, bueno, el agricultor en cuanto le dije, hola, mira, le llamo de WhatsApp, tengo un programa de radio, participo en él, me gustaría hacer una entrevista. La respuesta de este señor fue bloquearme, porque claro, diría, ostras, no quiero saber nada de este tema, ¿no? Y bueno, le doy las gracias a su sobrina, que fue la que me mandó estos vídeos. Como podéis ver, ahí al fondo hay un final. Y luego están ahí las diferentes luces que aparecen en el cielo. Algunas se encienden, otras se apagan. La verdad que es un vídeo bastante interesante. Muy curioso y además mucha gente. Además, hubo un profesor que tuve de jardinería, el cual también me mandó un mensaje diciendo, ostras, nosotros veníamos en una furgoneta y lo hemos visto también. ¿Qué es eso? Pero lo habíamos llevado a la respuesta. Esto sale del aire del vídeo. Y bueno, pues ahí se ven diferentes luces que, bueno, pues al final tuvieron una respuesta y pudimos cerrar esta pequeña investigación.
Ahí tenéis diferentes puntos de la zona donde se llegaron a ver, porque claro, yo empecé a recopilar zonas donde se estaba observando. Y bueno, luego quise documentar esta historia, quise documentar un poco la historia para que vea la gente de que no solo buscamos, digamos, vídeos de ovnis, ¿no? Sino que buscamos la verdad y algunas veces no lo es, no lo son. Y son casos como este, que se confunden mucho hoy en día con avistamientos de ovni. Aún así, hay gente que sigue difundiendo este vídeo como un vídeo de ovnis reales. Todo también por tema de visualizaciones, porque hay un problema hoy en día en internet con el mundo de los fakes. Y bueno, pues eso nos va a hablar Fernando también en la charla, en la futura charla, porque es un tema muy importante a tocar. Esto es muy curioso. Yo en el año 2010 me obsesioné con mirar al cielo no tenía otra cosa que salir de casa con una cámara todo el día cargado. Pude ver esto, porque esto no es ningún efecto de la cámara. Hay gente que me dice, oye, es que limpia la cámara. Y digo, no, perdona, yo vi eso de ahí. Yo solo vi y le hice una foto. Si es hoy en día, pues claro, en el año 2010 estaba comenzando en este mundillo, hubiese grabado un vídeo, por supuesto. Pero solo se me ocurrió hacer la foto y no le di tanta importancia. Pero hay algo ahí en el cielo que destaca mucho del resto de nubes, que estaba bastante bajo y como podéis ver parece como una burbuja y algo bastante curioso ahí, ¿no? Ahí lo dejamos en el aire, no sé lo que es, nunca he llegado a la conclusión de que lo que puede tratarse. Sabemos que hay diferentes objetos que se camuflan en el cielo, se camuflan, digamos, como que cuando quieren se dejan ver y otras veces se vuelven transparentes, pero la verdad que es muy curioso y si esto es un fenómeno meteorológico, pues que alguien me lo explique, porque no lo he vuelto a ver en la vida, claro. OVNI, 21 de marzo de 2013, volvemos con las típicas luces. Yo esto me encontraba a las afueras aquí de Morales, en un puente de la autovía, arriba de todo, para ver un poco mejor. Y de repente iba con mi cámara de vídeo para intentar grabar el cometa Marestar, que se iba a ver en aquella zona. Una cámara de vídeo que grababa un poco de visión nocturna. Y me encuentro encima de un montículo que estaba una especie de luz muy potente, demasiado fuerte, muy grande. Lo suficientemente grande para que se vea a mucha distancia, porque hay unos cuantos kilómetros. Lo conseguí grabar como pude, porque estaba al lado de la autovía, de una mano tenía mi perro, dando una vuelta, se lo saltaba para que no se me escapase y se metiese en la autovía, y con la otra la videocámara. La verdad que fue un poco caos en la grabación del vídeo. La luz se apagó y no se volvió a encender. Hay un aeropuerto cercano, que es el aeropuerto de Villanueva, y dije, venga, voy a animar, voy a llamar y voy a preguntar a ver si ha habido algún vuelo en aquel momento, en aquellas horas que estaba grabando esa luz. La respuesta, que la tengo grabada, la conversación, fue que no había ningún vuelo en ese momento. Por lo tanto, queda como OVNI, objeto volante no identificado, o una extraña luz no identificada personalmente para mí, claro. Y bueno, así para ir acabando, casos que me van llegando, casos nuevos que no han salido. Villalonso, sobre los años 70, unas personas que son del año pasado, al poco de haber dado una entrevista en televisión, se animaron y me dieron un caso muy curioso también de una especie de luces de un señor que en la época de los años 70 pues no había servicios, como comprendéis en muchas casas, y fue a hacer sus cosas fuera de su casa y, sorpresa, se cagó, mejor dicho, porque pudo ver unas luces en unos montículos que se ven hacia las afueras del pueblo, luces luminarias moviéndose por esa zona muy potentes, que la verdad es un caso muy curioso y alguna vez habrá que ir a Villalonso a buscar a ver si hay alguna respuesta. Sanabria, 2017, flotilla de ovnis, me llegan a mis oídos a través de un Twitter de unas personas de Sanabria. En Toro, 2016, objeto luminoso, un amigo que casualmente que está aquí, Paco, nos contó la historia. Morales del Toro, ovni, colores azul y amarillo. Dejó huellas en un pinar. Esto me lo ha contado una vecina del pueblo, hace poquito. Ya se encontraba en casa, no podía dormir, se asomó a la ventana y pudo ver unas luces muy extrañas. Y casualmente, claro, la inquietud de saber qué es eso, al día siguiente ya se llegó y fue a la zona y se encontró una zona como si hubiese puesto, digamos, un plato y lo hubiesen marcado en el suelo, muy curioso. Seguimos, Zamora, 2016, otra luminaria, Villabuena del Puente, 1991, ovni en forma de peonza, los Villasteres, otro de los casos muy interesantes.
que llegó a mis oídos gracias a unos amigos de Zamora. Un señor que había visto una bola de fuego en un pinar, pero no creo incendio. Muy curioso porque eso estaba súper potente, ¿no? Y bueno, año 2004, esfera, un tipo de esfera como con rayos. Bueno, aquí tengo un poquito en diferentes fotos, un dibujo de Don Pie de Toro, la tumba del señor de Pedrosa del Rey, que falleció a los pocos años de ese encuentro con este objeto. Martín Rodríguez, una de las personas que colaboró en las primeras jornadas de ufología, también tuvo un encuentro con un objeto que se supone que le lanzó un rayo y le dejó varias secuelas porque tuvo que estar ingresado. Esta es la zona donde se vio la esfera con fuego, están allí. Y bueno, pues un poquito la casa de Villano Velasco, como podéis ver, yo hago fotos hasta la casa. Bueno, a mí me llama la atención de que ahí vivió este señor y para mí es uno de los casos más curiosos y personalmente de los que más me gusta de la provincia de Castilla y León. Os pongo un vídeo saludo y ya voy terminando. Un vídeo saludo de Próspera Muñoz. Ha habido muchas personas que nos han mandado vídeos saludos y los he ido colgando en internet, pero entre todos he querido rescatarles en el caso de esta señora que de pequeña tuvo el encuentro o una visita, ¿no? Tuvo una visita con seres extraterrestres. Y encima, claro, es uno de los casos de abducción, encima, perdona, se me ha ido para atrás. Hola, soy Próspera Muñoz y como muchos ya sabréis, soy conocida en este mundillo del misterio por haber tenido una experiencia tipo visitantes. Ahí tenéis su libro, contacto. En el año 47 del siglo pasado. Fue en Jumilla, en provincia de Murcia, en lugar de el que les estoy hablando. Quiero mandar un saludo a todos y también a las próximas jornadas de ufología que se van a celebrar en Morales de Toro, en Zamora. Me parecen estos eventos muy importantes porque personas bien informadas, serias, con rigor y dignidad, presenten este tema que está tan denostado y es natural porque está muy contaminado. Entonces el público tiene derecho a saber la verdad, a saber que estos eventos se están dando alrededor del mundo y que no es cosa de 4 testigos que estamos algo chalados o que somos rarillos, porque estas visitas se están contando alrededor del mundo, no por 1000, sino por millones. El tema, una vez que el contactado o el abducido lo ha asumido, acaba siendo un tema trascendente. Entonces, invito a todos a que profundicen en este tema, porque puede cambiarles la visión de la vida y la vida. Que sean felices disfrutando de estas jornadas de ufología y un abrazo muy grande. Bueno, hasta aquí acaba mi charla y como he dicho, en memoria de un amigo que para quizás emociono un poco, para mí es muy importante este evento porque va a empezar el y bueno, nada más que decir que ser transformadas y bueno, hay que ver a un poco de usted, seguro que va a recordar. Estaré seguro hablando que tengo desde donde está aquí con todos nosotros, está ahí echándonos ese empujón para adelante. Seguidamente vamos a tener a Fernando Rodríguez. Fernando es expiloto, colaborador en sus primeros números de la revista Más Allá, en la que presenció sesiones de Ouija, es aficionado a los ovnis, ha vivido en muchos sitios, como en Estados Unidos, Argentina, en diferentes puntos de España, y allí donde ha estado ha conocido pues, a gente muy especial. También ha estado 3 noches, a ver lo que nos cuenta, en el Triángulo de las Bermudas. Seguro que le ha sucedido algo.
para investigar sobre este tema. Su conferencia nos va a acompañar con información sobre todo de pilotos que han presenciado temas de ovnis, cerca de aviones, y bueno, ya sabéis que los pilotos los tienen un poquito coaccionados para que no hablen, pero bueno, él nos va a contar ahí toda la información que tiene en sus manos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Inicialmente la charla que os iba a dar, os voy a tutear a todos si nos importa. Como podéis ver, es ovnis, verdades y mentiras. Muy por encima voy a tratar el tema de los aviones, controladores, pilotos. He traído algunas conversaciones en español, no obstante están subtituladas, porque ya sabéis que muchas veces cuando se escucha a una zona de control y a un tráfico, a un avión, pues muchas veces no es demasiado audible. Nosotros sí lo entendemos, lo escuchamos, nos resulta legible, pero hemos preferido el subtitularlo. En el caso del tema OVNI tenemos el problema del desprestigio que sufre muchas veces como consecuencia de toda la información que encontramos en Internet. Internet es la cara y la cruz. Por un lado es una fuente de información increíble, pero por otro lado puede ser totalmente lo contrario. Unos meses antes de venir, cuando estuve preparando la presentación, se me ocurrió poner en YouTube, no recuerdo si fue grabación de ovnis reales o ovnis reales. Encontré un sinfín de vídeos, algunos grotescos, que nos vendían como ovnis reales. Hubo uno que me llamó la atención, que ponía que era un ovni grabado a 1 metro de distancia. Lo visualicé. Yo hace años pues también he hecho cositas con vídeos, sé un poquito distinguir estas cosas. He hecho una recopilación de 4 vídeos muy cortitos, cada uno que lo interprete como considere oportuno. Todos los vestigios me hacen pensar que es absurdo, son fake. Vamos a ver. Aquí tenemos el que nos grabado a 1 metro de distancia. Puede ser un dron o son enanitos que están ahí. Ahora fijaros cómo hace una aceleración, un quiebre por la izquierda espectacular. Esto lo hace mi sobrino, yo creo, con el ordenador. Lo más triste es que nos lo venden como imágenes reales. No son reales, se nota que no son reales. Es espectacular. Esto no sé lo que es. Es como una pelotita redonda, luego tiene ahí algo por la parte de abajo y ahora desaparece. Ahí, se nos va. Y el último de los 4, no, es verdad, este es el penúltimo. Esto ya es, bueno. Ahí, toma ya. Me río yo de las luces que has grabado tú en Morales del Toro. Mira. Bromas aparte. Este ya nos lo presenta como algo serio. Es un montaje más serio, está más elaborado. Me gusta ese humito que sale ahora cuando se eleva el ovni, como si tuviera ahí unos propulsores. Ahí que vemos. Este está mejor elaborado, ¿no? Bueno, los 4 vídeos son vídeos absurdos, ¿no? Son vídeos de los cientos, de los miles que hay por Internet, que desprestigian un poco este tema. No voy a decir que la persona que haya hecho este vídeo crea o no. A lo mejor cree en los ovnis. Sin embargo, a lo mejor ha querido contribuir para intentar convencer a la mayoría de los indecisos cuando lo que está haciendo es, no hay ningún menor, es cagarla. Hablando en castellano.
No obstante, Internet ya sabéis que... Mira, yo el otro día puse en el buscador cómo cambiar el filtro de un Peugeot 206, ¿no? Y lo encontré, no me costó nada. No me preguntéis cómo, pero a los 70 minutos estaba viendo sistema de riego bajo tierra de un jardín. No me preguntéis cómo, ahora yo no tengo jardín. ¿Qué quiere decir esto? Que Internet tienes de todo. No me costó mucho encontrar una señorita que nos enseña cómo trucar las fotos reales, reales no, actuales, y hacerlas pasar como antiguas dentro del tema OVNI. Es una señorita, aquí. Bueno, pues aquí tenemos el antes y el después. Esto está hecho con Photoshop. ¿Cuánto daño ha hecho Photoshop a la ufología? Nos explica un poquito la elaboración, los parámetros, las fotografías, pero pasa lo mismo con los vídeos. Si vosotros, os uteo, si vosotros queréis hacer un vídeo montaje, se requiere pues ver videotutoriales y al final termináis haciendo un vídeo de un ovni por encima de vuestra casa, lo editáis, lo colgáis en internet y si está bien hecho, hasta lo podéis vender como que es algo que es real, ¿no? Y no es real. Todo esto es lo que está haciendo mucho daño. Pero no es el tema ufológico. En internet podéis encontrar dragones, gnomos, hombres lobos, o sea, podéis encontrar absolutamente de todo. Aquí hay una recopilación muy graciosa. Aquí podéis ver, este es el volcán Tuburbu en Papúa, en Nueva Guinea, que erupcionó hace unos meses. ¿Habéis visto ese ovni? Ahora nos lo ponen a cámara lenta. Hay un ovni, ahí le vemos. Sale esa mezcla de polvo, de rocas, y el ovni pues levita hacia arriba. Yo vi esas imágenes y dije, si es que yo no he visto, yo recuerdo haberlo visto en el telediario. Y claro, la imagen real, que es la misma, no hay nada. Sin embargo, este señor que hizo el montaje, que hizo el vídeo, nos lo vende como algo real. Cuando sabe, o tendría que saber, que estas imágenes son de dominio público. Ha estado circulando por los medios de comunicación. Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo más. Y para terminar los vídeos grotescos, ahora vamos a ver una recopilación de 4 vídeos. Lo he dicho antes, aparece, creo que por este orden, un dragón apostado en una antena. Aparece un gnomo muy majo, vestido de verde, con orejas puntiagudas. Creo que aparece también un hombre lobo, corriendo de uno para otro. Me hace mucha gracia que tiene un estilo de correr muy particular. Y acaba con un Jesucristo poco menos que mirando a la cámara. Abre los ojos y les vuelve a cerrar. No, sé que esto no tiene nada que ver con los ovnis, pero sé que entendéis el nexo que he intentado conseguir con todo esto. Aquí tenemos el dragón. Tengo que reconocer que está muy bien hecho. Sale volando, se va a ver mundo, supongo. Este es el gnomo, me encanta el gnomo, correteando. Aquí le vemos, vestidito, verde, perfecto, orejas puntiagudas, mira la cámara. Ahí estamos. Este me encanta, este, si no os reís. Ahí tenemos, sí señor. ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! Ahí, perfecto. Pero es que este nos lo vende como real. Y nos dice que cada uno piense lo que quiera. Bueno, aquí tenemos un ángel saliendo de una iglesia. Y es muy curioso. Tiene la poca vergüenza encima ponernos la cámara lenta. Sale, por alguna extraña razón cambia de tamaño, se vuelve más grande. Tiene barriga, curioso. Ahora se pone de color verde y se va. Este señor nos lo ha vendido como un ángel que captó cuando estaba enfocando a la iglesia. Aquí, sí, esto es genial. Abre los ojos, les vuelve a cerrar. Ampliamos un poquito, lo ponemos a cámara lenta. Y ahora cuando acaba este vídeo aparece otro que quiero pensar que es un vídeo de humor, aunque estaba en una página seria. Tiene que ser de humor, porque entonces aquí ya apaga y vámonos. Bueno,
Iba a decir que cada uno saque sus propias conclusiones. No hay conclusiones que sacar en estos vídeos. Hay un antes y un después en el tema ufológico, vamos a centrarnos ya en el tema ufológico. Hay un antes y un después desde que Internet es lo que es. Desde que infinidad de empresas sacaron programas, en este caso, para la edición y la manipulación de vídeos. Está en el Photoshop, aunque es de foto, está en el Sony Vegas, creo, el After Effects, hay un montón. Yo cuando veo un vídeo dudo. De hecho, prácticamente ya no creo nada de lo que veo. De cada 20 vídeos que vemos en Internet, uno es real. Nos cuesta discernir cuál de esos 20 es y pagan justos por pecadores. Pero en mi caso, no creo ninguno. Ni testimonios, ni fotos, ni vídeos. Es así de duro, pero es lo que hay. Sin embargo, cualquier acontecimiento ocurrido antes de la época de Internet le da muchísima más credibilidad. Voy a poner fotografías que los aficionados ya conocéis, porque las hemos visto muy habitualmente. Nuestros antepasados, cuando veían algo raro, lo pintaban. Por aquel entonces no se podía asociar que ahí dentro había seres o que ahí dentro había gente que venía de otros planetas. Siempre se asociaba a temas religiosos, a temas divinos, a las divinidades. Yo he un ovni, que cada uno vea lo que considere oportuno. Por cierto, Hernando, no eres el único que tiene un láser. Yo me he comprado uno, de color rojo. Entonces, yo hoy estoy viendo uno en la parte derecha, no sé para qué comprar el láser. En la parte derecha también veo cositas, pero bueno, me centro desde la izquierda. Pasamos. Volvemos a lo mismo, carácter religioso, que cada uno interprete estas ampliaciones de estos dos círculos a ambos lados de la pintura. Yo veo a alguien dentro de lo que parece algo que vuela, ¿no? Si no, no estaría en esa parte del cuadro. Podemos continuar. Aquí tengo mi chuleta, que a veces me pierdo un poco. Y bueno, este tipo de representaciones tenemos cientos. Y repito, me da más credibilidad de lo que ahora yo encuentro por Internet. Podemos seguir, la lista es totalmente interminable. Pasamos a los egipcios. Aquí estamos, ya nos hemos remontado 3.000 años atrás. Yo aquí discrepo un poco. Es cierto que el helicóptero se parece mucho al helicóptero tipo Apache de combate. El de la derecha creo que es el primero en batir el Mach 1. Y esa tercera flecha, yo veo un yate, sinceramente. Cada uno que vea lo que quiera. Yo creo que es un yate. No me cuadra históricamente, pero bueno, ahí está. Seguimos. No hay Internet. Los mayas. Que cada uno vea lo que quiera ver. Yo en mi caso estoy viendo en la parte... Perdón, me he dado un poquito la vuelta. En esta parte yo estoy viendo lo que es un objeto ovalado, vamos a llamarlo ovni. Aquí, pues, me atrevería a decir que es como una especie de planeta con aros y lunas, pero bueno, no me atrevería. Aquí veo un haz de luz y aquí pues se aprecia como un féretro, como algo mortuorio. No lo sabría interpretar muy bien, pero que cada uno saque la conclusión que quiera. Cuando esto fue labrado por los mayas, igual que esta otra representación, en la parte de arriba yo veo una escafandra, un señor tumbado. Nosotros ahora mismo, cuando viajamos al espacio, estamos en esa misma posición, tumbados, para aprovechar un poquito la inercia de las fuerzas G. Es como si estuviera manipulando con su mano cualquier panel superior. Si seguimos, creo que me queda... Aquí tenemos otra. Esta también me gusta mucho porque estamos viendo casi lo mismo que lo anterior. Estamos viendo lo que es el ovni. Aquí estamos viendo el haz de luz, como si estuviera iluminando a este ser que no sé si ha bajado de la nave. Vemos como tiene como una especie de alas. Aquí yo estoy viendo la cara, ustedes ya sacarán sus conclusiones. Ojos rasgados, boca pequeña, pero nos centramos en el ovni. Los mayas. Aquí no había internet, no había Photoshop, no había... Esta gente cuando dibujaba algo no tenía por qué engañar a nadie. ¿A quién iba a engañar? ¿Con qué propósito? Nosotros hemos evolucionado, pero por otro lado hemos involucionado en el sentido de que
somos más malos en ese sentido. O sea, metemos más cosas que no hay necesidad. Vamos a ver qué viene ahora. Sí, os voy a poner ahora una fotografía. Para mí es la mejor fotografía de un ovni sacada nunca. No hay internet, volvemos a lo mismo. Esta fotografía que os voy a poner ahora está datada del año 1957 en Venezuela, sacada con una cámara de fotos sin zoom, con enfoque fijo. O sea, las posibilidades de manipulación eran mínimas. En películas de celuloide, la película no tiene la calidad que ahora, lógicamente, está en blanco y negro. Es la mejor fotografía de las que yo tengo, de las que yo he visto, donde se aprecia claramente el ovni. En este caso ya no sería un objeto volante no identificado, podemos asegurar que ya es un platillo volante. La fotografía, repito, que bueno, tiene la calidad que tenía en aquella época. Aquí vemos una carretera con dos carriles a ambos lados y una zona muy frondosa de bosques, se aprecian los árboles. Aquí estamos viendo la sombra del avión, perdón, la sombra del platillo volante, y es aquí donde está la sombra del avión desde donde se sacó la fotografía. Es complicado saber qué tipo de avión, pero teniendo en cuenta el año 57, una aerolínea, por aquel entonces el avión más vendido era un DC-3 de McDonnell Douglas que tenía un motor en cada lado del ala. Desconozco esta parte de aquí oscura que hay, no sé si era algo del paisaje, o era el dedo, o era no lo sé. Pero bueno, nos quedamos con el ovni, con la sombra y con el avión. ¿De acuerdo? Esto lo yo considero una fotografía seria, una fotografía bonita, y estamos hablando del año 1957, no tenemos que irnos, no tenemos que irnos tan lejos. Vamos a remontarnos un poquito más en la historia. El 15 de septiembre de 1492, cuando los tres navíos salieron del puerto de Palos en busca de las Indias, que acabaron, como somos españoles, en el lado contrario, descubriendo las Américas. De hecho, todavía se conserva el libro de a bordo, el libro de bitácora, en este caso es el de la NOA, de la Santa María, la embarcación más grande de las tres, que paradójicamente luego fue la única que no pudo regresar y se quedó allí en tierras ahora ya americanas. Hay una zona, hay una parte que se ha traducido del castellano antiguo al actual. Ahora me gustaría llamar al técnico de sonido, que creo que es usted, porque voy a poner el vídeo y creo que tiene el volumen un poco alto. Yo hace años vi un documental de Canal Historia. Sí, he plagiado, he copiado Canal Historia. Denunciarme. Entonces, es un trocito, creo que dura un par de minutos, 3 minutos, 4 minutos, que yo recordé que hablaba sobre el descubrimiento de América, sobre la traducción del libro de a bordo, y lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Está subtitulado al español, y no sé si el volumen va a estar un poco alto, pero bueno, lo vemos. Less well known is that Columbus had an alien encounter of his own, one recorded in his log just days before he reached the shores of the New World. At about 10 p.m. on the 11th of October, 1492, the anxious explorer was on the deck of the Santa Maria when he saw a light glimmering at a great distance. Columbus wrote, "The Admiral, standing on the quarterdeck, saw a light. Calling to Pedro Gutierrez, he told him he saw a light, and bid him look that way, which he did and saw it. The Admiral again perceived it once or twice, appearing like the light of a wax candle, moving up and down. Summoning another member of the crew, the two watched as the light vanished and reappeared repeatedly. Seeing lights in the water isn't really an anomaly. We all know that certain kinds of underwater life give off lights. But this light actually traveled along with the ship. Columbus noted in the log a glowing object rise out of the water and head off into the atmosphere. What did Columbus see? A phosphorescent sea creature? An hallucination? Or was it
something more. Something from out of this world. What did Columbus's men see? What they saw was a luminous object that upon breaking the water's surface became a UFO. To UFO researchers like Bill Burns, Columbus's sighting is significant, not only because of when it occurred, but also because the object was spotted coming out of the sea, ruling out the possibility that what he saw was a comet or a shooting star. What's intriguing is that this was in what we call today the Bermuda Triangle. Bueno, termino hablando del Triángulo de las Bermudas, y es que somos muy raros. Cuando no encontramos una explicación lógica o convincente, siempre tenemos que encasquetar el problema a alguien. La elaboración de las pirámides de Egipto, que si no pudieron, que si técnicamente es imposible, ya, pero a lo mejor les ayudaron los ovnis. El Triángulo de las Bermudas, las desapariciones, los ovnis. Siempre acabamos hablando de los ovnis para dar un significado cuando no tenemos un significado. Yo hace años era un poco un culo inquieto, como decía mi madre, ahora ya por los años ya me he tranquilizado un poquito más. Y hubo una época en la que, bueno, viajaba, me gusta viajar, también por cuestiones profesionales. A mí el Triángulo de las Bermudas siempre me atrajo, me atraía mucho. Y sí, es cierto, hace años ya, unos cuantos, unos amigos y yo alquilamos un yate y estuvimos en el Triángulo de las Bermudas, yo ansioso de ver cosas, lo que fuera, me daba igual. Estuvimos 3 días, no vimos absolutamente nada, vimos estrellas junto con el Valle de Utonca de Tenerife, y en el Triángulo de las Bermudas no he visto más estrellas en mi vida, pero algo paranormal, algo no. Ya sabéis que el Triángulo de las Bermudas abarca Bermudas, la zona sureste de Estados Unidos y Puerto Rico, es una zona muy amplia. En el Triángulo de las Bermudas yo empecé a hacer hace años una recopilación, empecé datando lo que había a partir del año 1800 y os quise hacer un vídeo. He hecho un vídeo, yo voy a seguir hablando, os dejo el vídeo de fondo, os va a llegar a cansar el vídeo. En el vídeo, que he hecho estilo Guerra de las Galaxias, con letras amarillas desapareciendo, por la izquierda aparece el año, en el medio aparece el nombre del barco o el tipo de avión, y a la derecha el número de personas desaparecidas que había a bordo. A día de hoy ya son 8.000 las personas desaparecidas en el Triángulo de las Bermudas. Esto lo traigo a colación de que en muchas ocasiones, durante, antes y después de las desapariciones, de algunas, no de todas, se observaron luces de diferentes colores, ovnis. No quiero achacar también a que todas las desapariciones como consecuencia de los ovnis. Entonces, bueno, os voy a poner todas las desapariciones hasta el año 1975. ¿Por qué? Porque al llegar al 75 me aburrí. Eran tantas las desapariciones, ya llegó la mosca de la tele, eran tantas las desapariciones que al llegar al año 75 no puse más. En estos 40 años, oye, llevamos la mosca. En estos 40 años, desde el 75 hasta ahora, poco más de 40, no he puesto nada. La lista con todo y con eso era tan larga que dije, bueno, voy a quitar las desapariciones de 1 o 2 personas. Los que van en un avión solos, una avioneta, o 2, o en un pequeño barco, y con todo y con eso, os pongo la lista, yo voy a seguir hablando, la veis. Ahí está el Triángulo de las Bermudas. ¿Se puede achacar al tema ovni? Sí, no lo sé. Empezamos por el año 1900. Quiero aclararos que en las Bermudas los cargueros desaparecidos 28, goletas 24, yates de recreo 14, hasta el año 75, avionetas 18, aviones comerciales de pasajeros o de guerra 20, barcos de diferentes tipos como lanchas 29. Como anécdota también pues se cuentan de los desaparecidos 2 marinistas, un velero con motor y un buque escuela. En España tenemos el Juan Sebastián Elcano, que es el buque escuela. Por aquel entonces era el Atalanta o el Atlanta,
que se llevó a 290 personas. Lógicamente no se encontró nunca nada, ni se ha vuelto a encontrar nada de ninguno de estos barcos. Es curioso hablar sobre las desapariciones. Todos hemos oído hablar sobre las abducciones. Muchas veces no tocamos el tema de las abducciones porque es casi hablar en contra de la ufología. No podemos concebir que si vienen visitantes vengan para secuestrarnos, para hacernos daño, para infligirnos dolor. Pero hay una parte en la que esto pasa. Yo quiero pensar que son diferentes las tribus, por llamarle de alguna manera, que vienen a este planeta, y una de ellas es la que abduce, la que inflige dolor, la que nos pone microchips. Hay teorías, hay 50.000 teorías. Hay una teoría que a mí me hizo gracia, entre comillas, que decía que hace décadas esta raza de extraterrestres entablaron contacto con las principales potencias y poco menos que les dijeron: mira, estamos aquí, tenemos que experimentar y tenemos que llevarnos gente. Entonces tenéis dos opciones: o decís que existimos, que llevamos gente y que no podéis hacer nada al respecto con todo el poder armamentístico, o les damos por desaparecidos y aquí no ha pasado nada y cada 5 años os regalamos algo. Llámalo microondas, llámalo láser, llámalo nanorobots, llámalo vacunas, X. ¿Es absurdo? No lo sé. Es una teoría más que ahí está. Estos números que os voy a leer ahora, como referencia de fondo, los desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas, esto que os voy a leer son números dados por los ministerios de Interior de los países, que voy a hacer referencia a continuación. Son cifras que están en Internet. Y leo. Estoy tapando todo. Y leo. Hay unas 21.000 denuncias al año en España por desapariciones. Es lógico que esas denuncias, un porcentaje altísimo, vuelven a aparecer porque no son menores que se han ido de casa, gente que sencillamente quiere desaparecer porque no está justo en donde esté, fallecen. De esas 21.000 denuncias, actualmente en España hay 4.164 denuncias activas que todavía no se han encontrado. Los datos anteriores a 2010 no se computan, ¿de acuerdo? En Alaska, pese a que tiene una población que apenas llega a 800.000, son 3.000 los desaparecidos anualmente. Reducido lo mismo, de esos 3.000 aparecen muchos. Perú, descontando ya una media de 23-25% de las personas que luego aparecen tras la denuncia, Perú tiene 2.550 desaparecidos. Francia, 39.000 denuncias. Alemania, 50.000. De ahí tenéis que quitar, vamos a poner, la media es de 25%. Vamos a duplicarlo. Vamos a imaginar que son 50 los que vuelven a aparecer. Alemania, 50.000 denuncias. Brasil, 40.000. Australia, una cada 18 minutos. Nos sale una media de unos 30.000 al año. Inglaterra, 88 reportadas al día. 32.000. En Estados Unidos, aquí ya la cosa cambia. Se denuncian 2.000 por día. 2.000 desapariciones. De esas 2.000, quitando ya las que aparecen, nos da un resultado de 700.000 personas anuales de las que no se vuelve a tener constancia. Los números están ahí, desaparecen, punto, ya está. Yo lo puedo achacar, en el caso de Alaska, pues que viene un oso y te come. Bien, por buscar una explicación. Pero ¿y las otras 800 personas que son 800 osos? Y yo vuelvo a decir que no estoy aquí para convenceros de nada. Estoy aquí para daros datos, para que veáis datos y para que saquéis vuestras propias conclusiones. Mira que bien, ahora que acabo de terminar, se acaba el vídeo. Si hoy día vais a cualquiera de los puertos más céntricos del Triángulo de las Bermudas, hoy por hoy podéis encontraros carteles de barcos desaparecidos. Este caso es de hace unos años,
aparece pues, el tipo de barco, la eslora, la manga, las personas que iban a bordo. Aquí no se aprecia, pero en esta parte de aquí, ya os aseguro yo que hay una recompensa de $2.500 para aquel que dé alguna información sobre el barco en cuestión que ha desaparecido. Las desapariciones están ahí. Yo no sé si achacarlas a agujeros, a ovnis, a mundos paralelos. Podríamos estar aquí debatiendo infinidad de teorías. Ya casi para ir terminando, vamos a centrarnos ahora en el tema avión, ¿de acuerdo? Después de esta fotografía os voy a poner una recopilación de algunas conversaciones entre pilotos y torres de control. Nosotros las llamamos dependencias, a las torres de control, y a los aviones, en el argot nuestro, es tráficos, ¿vale? Antes, me voy a levantar, con permiso. Bueno, todos hemos visto en las películas, sobre todo, que tenemos un radar, y este radar va haciendo barridos. La media son 9 segundos por barrido. Hay dos radares. Está el radar, le vamos a ir a la izquierda, el radar primario. No, me voy a sentar que estoy más cómodo. El radar primario y el radar secundario. Todos los aviones volamos con el radar secundario. Eso es un aparatito que tenemos en el pedestal, que es la zona de botones que está entre los dos asientos. Es como un radiocassette de ese tamaño. Y son 4 dígitos. Ahí la torre de control sabe que nosotros vamos a volar, vamos a hacer el puente aéreo Madrid-Barcelona y nos otorga un número que es el 0052. Da un botón y durante las próximas 2 horas el 0052 en todo el mundo corresponde a un Iberia 352, perdón, el vuelo 123 que va de Madrid a Barcelona, ¿de acuerdo? El radar de Madrid-Barajas no es un radar primario, no es un radar que vaya funcionando como los murciélagos por sonidos, ¿de acuerdo? Sino por los dígitos que nosotros hemos metido en el avión. Yo estoy volando y todos los aviones tienen un radar pequeñito y estoy viendo el transpondedor, que es así como se llama el aparato donde metemos los 4 dígitos, o el transponder. Yo estoy viendo el radar para ubicarme de que no tengo peligros o proximidad de colisión. Estoy viendo un avión, 3.000 por encima de mí, sé el rumbo, sé la velocidad, pero claro, los ovnis no tienen transpondedor. ¿De acuerdo? Entonces, es complicado que una torre de control pueda identificar un objeto cuando no es el radar primario. Yo puedo estar viendo una luz roja y llamar a Madrid-Barajas y decir, estoy viendo una luz, y Madrid-Barajas decirme, pues aquí en radar no tengo nada. Es que lógicamente no puedes ver nada, porque no has encendido el transpondedor. Lo que sí se hace en estos casos es recurrir al ámbito militar. En el caso de esta situación hipotética, se recurre a Torrejón de Ardoz, encienden el radar primario y en ocasiones se capta el impulso, se emite un sonido, rebota en el objeto, lo recibimos, 8 segundos después sacamos la media para saber la ubicación, el rumbo y la velocidad. Esa es la explicación por la que muchas veces el avión ve una luz, pero la torre no identifica la luz como tal, a no ser que sea el radar primario, el que hace barridos, pero en ocasiones tampoco el radar de combate, digamos, el radar primario localiza este objeto. La mayoría son sudamericanos, así que tienen una forma muy peculiar de hablar, pero lo vamos a entender, está subtitulado.
complicado entenderlo, por eso se subtitula, porque bueno. Coalición es colisión.
Lo estoy clavando, 37 minutos llevo. Justo voy a acabar con una foto que me queda. Lógicamente, grabaciones, fotografías, vídeos, podemos estar aquí toda la tarde. No voy a convencerles porque la mayoría estamos relativamente convencidos de lo que hay, pero lógicamente yo respeto a cualquier escéptico. El 20% de los pilotos hemos visto cosas. Hay un porcentaje que no ha visto nada o no ha querido ver nada. De ese 20-22%, hasta que no estás a punto de jubilarte o tienes un cargo representativo en la aerolínea, no te mojas. No es bueno decir al pasaje o que el pasaje sepa que Ryanair, por poner un ejemplo, pues sus pilotos ven marcianos. Entonces, muchas veces se omite este tipo de información. Y ya para terminar, y ahora sí, ya voy a terminar, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginarnos que esta noche sabemos que vamos a ver un ovni aquí en la Plaza Mayor, en Morales, de Toro, y estamos todos pendientes. Estamos a las 12 de la noche ahí abajo. A esa hora también puede venir el gobierno. El gobierno está siempre en todos los lados. Os voy a poner una fotografía. En vez de poner fotografías de ovnis, pues como a mí me gustan los aviones, he puesto una fotografía de unos aviones. Os he puesto arriba aviones para identificar que son aviones, que no son ovnis. Quiero que la veáis. Los aviones, igual que los ovnis, duran 4, 5, 6 segundos, ¿de acuerdo? No duran más. Entonces, el ejercicio, ya para terminar, aquellos que de entre ustedes hayan contado 6 aviones, por favor que me levanten la mano. ¿Nadie ha contado 6 aviones? Aquellos que hayan contado 7 aviones, que levanten la mano. Un despistado por allí por el fondo. Y aquellos que hayan visto 8 aviones, que levanten la mano. Otro, por allí. Aquellos que hayan visto 9 aviones, que levanten la mano. ¿Cuántos aviones habéis visto? Lo que he visto ha sido un fallo. Correcto. Lo que he visto ha sido un fallo. Correcto. Es que lo que hacemos es despistar, que es lo que hacen muchas veces los gobiernos. Vosotros habéis visto esa B que hace daño a la vista y no habéis visto los aviones. No os habéis parado a pensar, no os habéis parado a contar los aviones y si había azules o rojos. Aunque parezca que no os he dado tiempo suficiente para ver los aviones, pero vuestro subconsciente estaba viendo la falta ortográfica que más de uno estaba a punto de tirarme algo a la cabeza. ¿De acuerdo? Esto es simplemente para que entendamos todos que la próxima vez que miréis al cielo no tiene que ser por la noche, se puede mirar al cielo perfectamente por el día. Y si sois buenas personas, me consta que sí, por la cara que tenéis buenos, no veréis 8 aviones, veréis 9 aviones porque es la realidad, lo que queremos ver cada uno. Así que muchas gracias y buenas tardes. Bueno, ahora vamos a tener un pequeño descanso de 15 minutos para que movamos piernas. En este tiempo podéis mirar que a ver piernas